Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia ritual infame. El siguiente relato cuenta, Diana, quien para ella tenía otro nombre, había sido muy generosa. No cualquiera hubiese acogido, proporcionando techo y comida, a una muchacha fugada de provincias, que llevaba consigo a su bebé bastardo. A una paria expulsada de la casa paterna, castigada por la deshonra pública, tras haber cedido a la tentación. Y todo por culpa de aquel caballero, que demostró rápidamente no ser más que un patán aprovechador. Un desconsiderado que le prometiera villas y castillos, para después del parto desaparecer. Debido a tan poderosa razón, ella iba muy confiada durante ese viaje, con su corazón alegre, dentro del espacioso carro. Solo le afligía haberse tenido que apartar por ese fin de semana de su niñito. Pero las jóvenes que atendían a los críos en la guardería le parecieron de fiar. Eran humildes y trabajadoras. Las escasas semanas que las trató resultaron suficientes para hacerle sentir que se trataba de buenas madres sustitutas. Otra gentileza de su ama, quien también se hacía cargo de aquel gasto. Lo menos que podía hacer por la noble señora, a quien ya estimaba más una amiga que una patrona, era limpiarle y acondicionarle lo mejor posible su coqueta casita de invierno. Corrían los primeros días de septiembre de 1888, pero el otoño no tardaría en hacer acto de presencia. Y su empleadora deseaba aquel chalecito escondido en el bosque, a tiro de piedra del río, quedase confortable para poder recibir en él a sus glamorosas relaciones de Westminster. Mientras el amable cochero guiaba a los caballos, la chica miraba por la ventanilla, adormilada por el monótono zarandeo. Había sido un trecho bastante largo que parecía llegar finalmente a su destino. En pocos minutos conocería el refugio del que tanto se le hablara. A la pálida luz del atardecer, avistó una solitaria construcción de madera. Desde largo rato el vehículo que la transportaba había dejado atrás regiones pobladas. Se le había asegurado que solo el anciano cuidador la esperaba, que le entregaría las llaves y se retiraría usando el mismo carruaje, el cual retornaría dentro de 2 jornadas a buscarla. La despensa estaría repleta y no precisaría comprar nada. Las libras que le habían dado y que celosamente guardaba en su bolsito de mano, no tendría en qué gastarlas. No se divisaba por la zona almacén ni negocio alguno. A decir verdad, el lugar se mostraba más desolado de lo que pensó. Final del viaje. Arribaron a su destino. El cochero la ayudó a bajar la maleta y llamó a la puerta. Les atendió un hombre joven de cabeza rapada. Muy gentil y sonriente. Esa presencia no anunciada le sorprendió y no pudo evitar decirle: esperaba que me recibiese un señor mayor. El otro le contestó, manteniendo dibujada en su cara la deferente sonrisa: mi padre sufrió un pequeño accidente mientras trozaba leña. Esta mañana debió acudir a la enfermería del pueblo. Yo vine a sustituirle y mientras la hacía pasar, seguida por el chofer que portaba la valija, con tono amable le informó: la buena noticia es que hay madera de sobra para alimentar el fuego de la estufa. No sentirás frío alguno. Tu estadía aquí será muy acogedora. Le extrañó que en la antesala no hubiese ningún mobiliario. Su interlocutor pareció darse cuenta y, a fin de aventar suspicacias, explicó: acomodé todos los muebles en la sala mayor para que así te resulte más fácil asear este sector. Se dirigió al fondo y entreabrió una puerta interior. Debes haber tenido un viaje sumamente agotador, le dijo el joven y, tras una pausa, añadió: en esta habitación dispones de un lecho cómodo y dentro del armario encontrarás ropas adecuadas, pero tal vez sea mejor que antes de ponerte a trabajar tomes una siesta para así reponerte del cansancio. Por tus ojeras se nota que te caes de sueño. El conductor, a su vez, había cerrado el pórtico de ingreso, quedándose dentro de la casa con el trasto reposando a sus pies. Ella no dio trascendencia a ese detalle. El muchacho rapado le parecía muy atractivo y distraía su atención. Tras ingresar a la habitación comprobó que la cama estaba tendida y en el coqueto arcón entreabierto colgaban prendas femeninas. Un pequeño espejo y una mesilla de luz completaban el sobrio mobiliario. Su anfitrión se despidió y cerró con suavidad la puerta.
La chica no tuvo tiempo de agradecerle, pues una modorra cada vez más intensa fue invadiéndola, y se acostó sobre el lecho vestida con su bonito atuendo de color rojo. Un rato más tarde recobró la conciencia. No recordaba haberse quedado dormida sobre aquella cama, aunque sí el viaje que la había llevado hasta allí. ¿Qué le había dado a beber el cochero para apagar su sed? Quizás lo que ingirió le causara esa somnolencia que fue creciendo hasta provocarle el desmayo. Se reincorporó aún mareada y comprendió que estaba en una habitación distinta a la que había ingresado. Ese lugar parecía una celda. No había puerta alguna allí, solo paredes cubiertas por un empapelado negro, y en estas colgaban retratos de mujeres que la observaban con expresión siniestra detrás de vidrios quebrados. El miedo la invadió. Desesperada, comenzó a golpear las paredes con ambas manos, y a gritar reclamando que la sacaran de aquel encierro. De repente, la pared empapelada cedió ante sus golpes, y la aterrada joven contempló el pasillo oculto tras el hueco. Se dio cuenta que le habían tendido una trampa, y no dudó en atravesar ese pasaje hasta llegar a otro habitáculo. No bien dio un par de pasos en el interior, se vio forzada a cubrirse los ojos. El fulgor resultaba deslumbrante. ¿Qué es esto?, exclamó. No podía advertir las decenas de velas negras encendidas. La descomunal fogata generada por aquellas lambres la privaron del uso de la vista. No percibiría nada hasta que sus retinas se acostumbrasen al resplandor infernal del salón ceremonial. Cuando pudo volver a ver, ya estaba aferrada. Unas manos le liaron sus muñecas a la espalda. Otras capturaron sus tobillos y la levantaron en vilo. Rumbo a aquel túmulo cubierto con un paño rojo. Presidido a un lado por la escultura de esa cabra repugnante, y al otro por la cruz invertida tallada en ébano. Gritó y gritó. Luego únicamente pudo emitir sollozos ahogados por la mordaza. Como no se quedaba quieta y, a despecho de los amarres, se revolvía espasmódica sobre la tosca mesa donde la acostaron, procedieron a inmovilizarla totalmente. La ataron tanto que solo podía alzar su cabeza torciendo hacia arriba el cuello, que le dejaron sin apoyo. Había también una mujer entre aquellos dementes. Alta, cabellera muy negra, vestido escarlata y rostro tapado con un antifaz. Llevaba en sus manos un amplio cuenco dorado. Se agachó a su vera y dejó en el piso ese recipiente, centímetros debajo de su cuello colgante. De soslayo, en el paroxismo de su terror, creyó reconocerla, pese al disfraz y al embozo que la ocultaba. No era posible. Su ama. A ello, el joven rapado había echado, por encima de su chaqueta de obrero, una burda toga marrón. Se ubicó detrás de la amarrada joven y la jaló por los cabellos de su nuca obligando a erguir la cabeza. Le ajustó todavía más la mordaza. Desde esa posición la prisionera no podía dejar de ver a quien, sin duda, era el jefe de todos. A ese gigante enfundado en una oscura capa azulada y bajo cuya cogulla exhibía la máscara con semblante de pájaro diabólico. Lo oyó canturrear en una lengua exótica. La pérfida dama de pupilas color esmeralda que la había traicionado también profería sonidos broncos, que retumbaban ensordecedores. Un intenso mareo fue apoderándose de su conciencia. El griterío cesó. El ave rapaz enorme se le aproximaba. Sostenía un puñal reluciente, de tan afilado. Ella apretó los ojos con todas sus fuerzas. Es solo un mal sueño, una pesadilla. Esto no puede ser verdad, se dijo. Tal vez se habría quedado dormida dentro del coche durante el prolongado trayecto. Sí, eso tenía que ser. Un esfuerzo de voluntad y lograría al fin despertarse. Abrió los párpados. Pero no se hallaba en el interior del carruaje. El ave rapaz enorme continuaba allí y blandía el mismo cuchillo. A su vez su artera empleadora se había aproximado y colocó una vela blanca encendida sobre un tosco túmulo puesto a los pies de la mesa de sacrificio. Ella no podía dejar de contemplar la ardiente lumbre, y tampoco el rostro de la malvada que, con estudiada lentitud, iba quitándose la careta tras la cual lo escondía. Ahora al fin iba a reconocer su cara verdadera. Pero no. Lo que vio no fueron las facciones delicadas, casi pálidas, ni los hermosos ojos color esmeralda de esa crápula. Estoy drogada, pensó. No fue solo agua fresca lo que el cochero me dio a beber por el camino. Seguramente fue un narcótico muy potente,
que ahora hace efecto y me trastorna guión. No podía ser cierto lo que sus ojos se empeñaban en mostrarle. Las bellas pupilas verdes se ennegrecían y titilaban feroces hasta tornarse de un tono rubí sangriento. También de rojo sangre era la túnica y la capucha que llevaba Diana, y bajo la cual sobresalían sus negros cabellos cayendo a ambos lados de la pálida frente. Pero al mirar hacia abajo de esa frente le esperaba lo peor, la nariz, la grácil nariz de aristócrata de su patrona ya no estaba allí. En su lugar había un agujero. El asqueroso hueco de una calavera. Tampoco estaban ya sus pómulos ni sus tersas mejillas, no había carne, solo el hueso. El rostro monstruoso se acercaba más y más por detrás de la flama de esa vela. También había cráneos blancuzcos que flotaban por delante y por detrás de la toga escarlata. Todo daba vueltas y vueltas enloquecedoras. Ahora volvía a oír el cántico retumbante. Estaba inerme, amarrada a merced de las calaveras, de la mujer horrible de la túnica y la cogulla escarlata, del pájaro demoníaco con el afilado cuchillo de sacrificio en su mano. Para su fortuna ya no supo cómo proseguiría esa pesadilla, que era su realidad. Se desmayó. Créditos de Gabriel Antonio Pombo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.